La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. ¿Qué pasa cuando un niño nace en una familia donde la gran mayoría, donde su papá y su mamá son drogadictos y se emborrachan para tener sexo y no les importa contratar prostitutas? ¿Qué pasa cuando en esa familia lo de menos es la inmoralidad sexual, el robo, la mentira? ¿Qué pasa cuando esa criatura nace dentro de un núcleo familiar donde no hay ninguna clase de valor, donde las virtudes se ríen de las virtudes, le llaman tonto al que no es un depravado? Esa criatura fue conectada con el reino de las tinieblas. ¿Quién elige eso? Eso viene, hermano, por línea genética. En cambio hay otros que desde que son engendrados se conectan con una vida sana, con una vida que se arrepintió, una vida que ahora está siendo limpiada por el Espíritu de Dios, que fue justificada por la sangre de Cristo. Y esa criatura nace, hermano, en medio de una familia temerosa de Dios, que oran en todo momento, que todo lo consagran delante del Señor. Esa criatura, desde el primer momento, tuvo una conexión con el reino de los cielos. ¿Sí está entendiendo lo que le digo o no? ¿Sí o no? ¿Está como confundido? No, no creo. Y en la medida que ese muchacho va creciendo, él va teniendo conexiones, siempre va teniendo conexiones, siempre. Siempre se va a conectar con un niño más grosero que él. De pronto él no era grosero, pero se conecta con un niño que sí es grosero, le enseña una cantidad de palabrotas, ahora ya él es experto en palabrotas. Más adelante se conecta con alguien pervertido y le enseña que se masturbe, y él se va conectando con la maldad, y se va conectando con el engaño, y se va conectando con la mentira, con el robo, se va conectando. Aparte de la información que le dieron, de esa conexión genética que le dieron, ahora él está complementando su maldad, conectándose a cantidad de personas que le traen el reino de las tinieblas. Aprendamos, hermano, aprendamos. Pidámosle al Señor desarrollar este sentido espiritual que nos permita identificar con qué y con quién nos vamos a conectar. Usted y yo siempre tendremos que estar conectándonos aquí y allá, siempre. Y yo quiero empezar hablándole de las malas conexiones, de muy pocas. Hay cantidad de malas conexiones en la Biblia. Quiero mostrarle algunas malas conexiones que hicieron algunos personajes de la Biblia y que nos ayudará como a sensibilizarnos en cuanto a qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos nosotros todos los días? Porque lo que le dije ahora como un ejemplo es algo que en un gran número los cristianos todavía hacen. El cristiano, de una manera inconsciente, algunos, no todos, se sientan frente a un computador y se dejan llevar. Se dejan llevar por su carne, se dejan llevar por sus emociones, por sus pasiones, y se conectan con el mundo de las tinieblas. Se conectan y les parece normal. Ya su conciencia se ha cauterizado, el Espíritu de Dios está apagado, y la persona piensa que está bien, pero no sabe que está llenándose del reino de las tinieblas, que acaba de hacer una conexión a alto voltaje con el reino de las tinieblas, y que no solamente él, sino que ahora sus descendientes van a empezar a recibir eso que él está llevando. Esa conexión que un padre de familia hace
afecta también a todo el resto de su familia, a su esposa, a sus hijos. Mire, hermano, antes de que empecemos a leer la Biblia, yo quisiera, en lo que me permita el Señor, despertarlo a usted con la inconsciencia de muchos cristianos. No hablemos del mundo. La inconsciencia de muchos cristianos está en estar conectado con la ira y querer recibir algo bueno, querer recibir paciencia. Ay, hermano, hablar de afuera sí no terminaríamos. Pero mire, cristianos que se conectaron con el robo, con la mentira, sí. Conocí un hombre que se conectó con el reino de las tinieblas porque él trabajaba en la aduana y empezó a aceptar que lo que confiscaban en la aduana se lo repartían entre ellos. ¿Eso cómo se llama? Hurto, abuso de confianza. Y él pensó que hacía bien porque traía un día una licuadora, otro día traía un cucharero, el otro día traía una vajilla, el otro día llevaba una cafetera. Y la esposa le decía: mi amor, ¿y esto de dónde es? No, lo que pasa es que allá las personas no pueden pagar los impuestos, aparte de todo, estaba tan conectado con el mundo de las tinieblas que mentía. Y que esto nos lo regalan a nosotros. Y se fue conectando con esto, y entonces ella le decía: a mí no me da como buen presentimiento eso, mi amor. Ay, deje de ser religiosa. O sea que usted no agradece que mire cómo le tengo la casa. Pues mire cómo le tengo la casa. Que ella llevaba como 5 años trabajando en la aduana. Cuando un día le cayó allí la policía de inteligencia, el ente investigativo de la policía, no sé si era la SIJIN, le cayeron, le hicieron un allanamiento y el tipo no se fue a pagar 12 años de cárcel, hermano. Iba a la iglesia, tomaba la Santa Cena, se había bautizado, leía la Biblia, decía amén, aleluya, pero estaba conectado con Dios. ¿Con quién estaba conectado? ¿Con Dios? Con el reino de las tinieblas estaba conectado. Y él no podía entender eso, él no lo podía reconocer. Así que esta es otra que también lo he visto. El tipo se queja y va a consejería donde su pastor y le dice: pastor, mi esposa cayó en adulterio, no sé qué hacer, estoy desesperado, angustiado, me provoca salir corriendo. ¿Cómo así que su mujer cayó en adulterio? Sí. ¿Y con quién cayó en adulterio? ¿Algún hermano de la iglesia? No, con un modelo de la web. ¿Cómo un modelo de la web? ¿Y de dónde conoció ella eso? Entonces llega el esposo y le dice: no, es que mi esposo me enseñó a ver pornografía. Él tenía relaciones conmigo y decía que así era bueno y me enseñó, me conectó con eso, en otras palabras, me enseñó a ver pornografía. Entonces un día yo vi el teléfono ahí abajito, y lo apunté. Llamé a ese modelo y resulta que vivía aquí cerca y me conecté con él, salí con él, nos tomamos unos tragos y ya. Y el otro aterrado, que cómo así que una cristiana en adulterio, y cómo así que un cristiano, en vez de santificar a su esposa, conectándola con el reino de las tinieblas, ¿cómo así? Y a veces, hermanos, somos tan inocentes, no ignorantes, que creemos que haciendo lo malo nos va a venir bien, que conectándonos con el reino pervertido, con el reino de las tinieblas, con el reino oscuro, que entonces nos va a ir bien. Pablo dice: ¿haremos males para que nos vengan bienes? La respuesta es: de ninguna manera. No puede ser. Entonces pensemos en esta vida como una vida de constantes conexiones. ¿Con qué te conectas tú? ¿Con qué se conecta tu mirada? ¿Con qué se conecta tu cerebro? ¿Con qué se está conectando? Yo quiero mostrarle algunas conexiones para mal, conexiones con el reino de las tinieblas. La primera de todas, esa es la reina, ¿no? Génesis capítulo número 3. Génesis capítulo número 3.
Versículo número 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Y cómo así que le dijo? Le dijo a la mujer. ¿Y por qué la mujer estaba conversando con esta serpiente? ¿Se da cuenta? Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. ¿Por qué le respondió? Porque le estaba escuchando, tenían una conexión. Pastor, es que una prostituta vino y se puso a hablarme y me enredó. ¿Y usted qué hace hablando con una prostituta? Usted tendría que estar hablando usted, predicándole de Cristo, no escuchándole. Esa es la diferencia, hermano. ¿Qué hacía Eva escuchando a la serpiente? Cuando la serpiente estaba bajo la autoridad de ella y debió Eva decirle, ponerle orden: lárguese de aquí, estoy dando un paseo, no quiero que me estorbe, váyase. La serpiente le tenía que obedecer. Pero ella se conectó con alguien inadecuado, con la serpiente. Y entonces al conectarse, recuerde que conexión es relación, vínculo, lazo, nexo, unión, nudo, enlace, link. Entonces cuando le presta oído, se conecta con lo que le están diciendo. Es que lo peligroso es eso. Lo peligroso es eso, hermano. Yo recuerdo que una mujer con ojos de loca, pero joven y muy bien formada, un día llegó a mi oficina, estábamos afuera, y me dijo: quiero contarle algo, pero yo le pregunto: ¿usted está preparado en ayuno y en oración? Y el Espíritu de Dios me dijo: no la escuches. Y le dije: no estoy preparado y no quiero escucharla. No, es que yo quiero contarle algo. Y me quería empezar a contar unas porquerías que tal vez ella había hecho, y la callé, porque el Espíritu de Dios me dijo: no la escuches. Cuando ella se fue, porque no le di lugar, sino que le prediqué. No le prediqué la palabra, le grité la palabra. Le dije: mire, yo fui graduado en esas porquerías que usted me quiere contar, y solo le digo que se arrepienta, porque si el Señor Jesucristo viene y usted está en esa porquería, se va para el infierno. Ella al final se fue. Yo le pregunté al Señor: Señor, ¿por qué no la podía escuchar? Y el Señor me dijo esto, me dijo: porque las palabras de ella entrarían a hacer una conexión contigo, y tú no puedes permitir eso. Usted no puede permitir que alguien se conecte con usted cuando no viene de parte de Dios. Por eso, y me lo explicaba el Señor, por eso es que cristianos que se han sentido firmes, escucharon una herejía, escucharon una verdad a medias, escucharon un engaño, una componenda, un arreglo de palabras de la Biblia, y terminaron creyendo a una mentira, porque se dejaron conectar. No, que es que la verdad de esto es esto, y nadie lo cree, pero ya. Y empiezan a decir: conocí la verdad. No, hermano. Se dejaron conectar, se dejaron cautivar. Porque es que eso es otra cosa, ¿no? El hebreo significa vínculo o conexión. En el hebreo significa uncir. Uncir es amarrar el carro al caballo, uncir, o enganchar, unirse a la batalla, aprisionar, arrestar, cárcel, cautivo, ligar, obligar, prender, quedar preso. Y el griego significa principio que denota unión, con o junto a, con alguien o junto a alguien. Pero muy estrecha, es una unión muy estrecha. Adición, no adicción, adicto no, adición, de acoplarse a alguien, adición, adicionar algo. Conexión, ligamento, prisión, eso significa la palabra vínculo en el griego. Y mire cómo por el hecho de conectarse Eva con lo que Satanás tenía, la llevó a cometer errores, la llevó a conectarse con el anhelo, con el deseo que había en su corazón, con las obras de la carne. Mire, por eso es que uno tiene que siempre estar haciendo un trabajo que me garantice a mí, que el Espíritu de Dios me dé testimonio que no estoy en la carne, que me garantice que tengo mayor depósito espiritual
que mayor depósito emocional. Cuando mi depósito es emocional, alguien se logra conectar con esa emoción, Dios mío, el peligro está allí. Se lo pongo de esta manera. Lo he vivido. Yo lo he vivido. Hermano, 5 primeros años del Evangelio. Hermano, yo pasaba por un lugar, estaba en un banco haciendo la fila y pasaba una escena de esas que atraen a los hombres. Volteaba a mirar, no quería nada, no, firme. Estuve 5 años así en esa firmeza. Ya viviendo en la ciudad de Cali, empecé a dejar de ayunar, ya no ayunaba sino como 2 veces a la semana, ya no oraba todo el tiempo que el Señor me había enseñado a deleitarme en la presencia del Señor, sino que escasamente en la mañana, a mediodía, un ratico por la noche. Oiga, hermano, y un día después de yo no sé cuánto tiempo que no me exponía a esas escenas, y un día estoy en un banco, voy a abrir una cuenta, y en la televisión, ahí tienen un televisor con publicidad del banco, y en esa publicidad pasan una playa y pasan unas muchachotas ahí. ¿Usted cree que pude despegar los ojos, hermano? Se conectó inmediatamente conmigo. ¿Y quién soltaba esa conexión? Yo decía, no quiero mirar, y volteaba la mirada y volvía otra vez. Uy, porque qué deleite ver esas piernas. Yo dije, eso es terrible, hermano. Uy, eso es peligroso. Y yo estoy descuidado, estoy en la carne. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Por qué unos años atrás, 2 años atrás, no se pudo conectar una escena de esas con mi cerebro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo andaba en el Espíritu, porque andaba prevenido, precavido contra las obras de la carne, pero me descuidé y había mucho depósito de carne en ese tiempo. La demora fue que mi mente, mis emociones fortalecidas se conectaron con algo que les gustó y no me dejaron voltear a mirar para otro lado. No. Entonces mire el peligro, el riesgo. Cuando un hombre camina por el mundo con deseo de dinero, alguien lo llama y le dice, mira, hay una empresa en los Estados Unidos que está dando unas oportunidades. Tenés que comprar un PIN de 3.200.000 pesos y tenés que empezar a conseguir clientes. Y te van a dar, en 6 meses, te van a dar 10 millones de pesos. Hermano, sobre todo el cristiano, ¿qué hombre sensato va a creer en esa mentira? ¿Qué hombre sensato? Pero cuando uno está, hermano, en las emociones, cuando uno está en la carne, eso se conecta con la codicia, eso se conecta con el deseo de dinero, eso inmediatamente se engancha. ¿Sí leyó sí escuchó lo que significa el hebreo? Uncir o enganchar. Quedó el animalito, quedó el burrito, quedó el asno enganchado a la carga. ¿Y ya qué pudo hacer? Jalar, mijito, jalar. Y eso es lo que le ha pasado a mucho creyente en muchas oportunidades. Está bajo del Espíritu, lo conectan con un dinero, mire, y no es capaz de decir que no, no es capaz de decir que no. Sí, listo, claro, ese deseo, y eso para adelante, y lo agarró, se conectó, y después la realidad tan terrible, eso se cayó esa página, se cayó esa empresa, no van a devolver ningún dinero. ¿Cómo? Ay, qué cosa tan horrible. Pero, ¿qué es lo que pasa, hermano? La situación está en una sola y la estamos aprendiendo en estos días. Cerciorémonos de no estar en la carne, cerciorémonos de que nuestro depósito sea espiritual. ¿Que sea qué? Ahí está. Ella se dejó conectar con las palabras y mire cómo terminó. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ya estaba enganchada, ya estaba conectada. Le escuchó las palabras a Satanás y se conectó.
y no precisamente con el reino de Dios, con el reino de las tinieblas. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esta es la conexión más lamentable en toda la historia del ser humano, que Adán también se conectó con su mujer. Satanás sabía por dónde llegar al hombre. Tal vez si lo atacaba de frente, él diría no, pero se conectó con la mujer y la mujer se conectó con el hombre y así hizo el trabajo completo. Tremendo. Oiga, nosotros vemos aquí en Génesis, vemos muchos ejemplos de eso, de cómo hay conexiones en todo Génesis. Hay conexiones de Abraham, de Lot. Lot un día se conectó con la perversidad. Un día la codicia lo llevó a escoger lo que para sus ojos era lo mejor. Abraham le dijo, escoge las montañas o el valle. No, yo me voy para el valle. Y su codicia lo conectó con Sodoma. El resultado fue que esa conexión con la perversión lo dejó sin familia. Y lo llevó, óigame, lo llevó a dar a luz una familia que proviene del incesto. 2 hijos, cada uno en su hija, en una de sus hijas, solo por haberse conectado inadecuadamente. Pero avancemos porque es que, mire lo que le pasó a un personaje. Números, vaya conmigo hasta el libro de Números. Estamos hablando de lo malo, estamos hablando de las conexiones inadecuadas. Números capítulo 22. Leamos el versículo 1 en adelante. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac. Ahí llevaban la conexión, riquezas, oro, que fue lo que fue con lo que Balaán se conectó. La conexión que tuvo Balaán fue con todos esos tesoros que le llevaron, porque al decir dádivas de adivinación, no estaban hablando, hermano, de un anillito, de una sortija, de unas candongas, de unos aretes, de unas pulseras. No, hermano. Estaban llevando sacos de piedras preciosas, de telas finísimas, de oro, camellos cargados de eso. Mire, aquí está. Hermano, cuando uno lee un poquito la Biblia y lee un poquito la historia, uno se da cuenta que el oriental tenía oro por camionados. Tenía oro, hermano, pero por montones. Cargaban camellos enteros con un montón de oro y no se les acababa. Dicen que una vez, la Biblia dice que una vez
se despojaron para ayudar a alguien y solamente le quitaron el oro que tenían en las narigueras, los camellos. Solo les quitaron el oro de las narigueras y dice que amontonaron algo así como 300 kilos. ¿Ah? Y entonces lo que le pasó a Balaam fue que se conectó con el oro y empezó a hacer todo deber por ganarse ese dinero. Se conectó, sí, pero no con el reino de los cielos. Se conectó con la codicia, se conectó con la avaricia, se conectó con el afán del dinero y se le olvidó que era un profeta de Dios. ¿Qué era Balaam? ¿Qué era? Pero se conectó mal. Y al final, escúcheme, esa historia, si usted no la ha escuchado, averígüela en la Biblia. Y al final, ¿sabe qué? Aunque Dios no le permitió proferir maldición, cuando ya pasó ese episodio, él en la noche buscó a Balac, lo buscó y le dijo: mire, Jehová no me dejó maldecir a su pueblo, pero yo sé cómo lo destruye. Mándele mujeres mal vestidas, mándeselas, que los enamoren, y cuando ya los enamoren, póngalos a adorar a los dioses que ustedes adoran y verá que usted no necesita matar a nadie. El mismo Jehová Dios va a matar a ese pueblo de Israel. Él mismo se encarga. Si usted los pone a idolatrar dioses ajenos y los manda a que forniquen con las mujeres de su pueblo. Así fue. La Biblia lo registra. Porque él se conectó con la codicia, con la avaricia y determinó en su corazón ganarse esa dádiva de adivinación. ¿Cuál fue el resultado para Balaam? Números, capítulo 31. Números 31. El versículo 6 en adelante. Léalo conmigo, por favor. Dice la palabra, el 6. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Finnes, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar, y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Raquén, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Ahí está. La conexión con las tinieblas lo llevó a perecer como un delincuente más. Él se apartó del servicio al Señor. Al conectarse con el dinero, con el afán por el dinero, dejó de ser el profeta de Dios, dejó de ser el ministro de Dios y se fue a servirle al diablo, se fue a servirle a Satanás, se fue a servirle a los impíos y como un impío murió. Yo no sé, hermano, si usted está haciendo en su mente conexiones. Yo no sé si usted conoce gente que alguna vez le sirvió al Señor de una manera impresionante y que Dios dio testimonio de ellos, que Dios los exaltó y el respaldo de Dios era, hermano, poderoso en ellos, pero que un día se fueron detrás de algo, se dejaron conectar con algo del mundo, una mujer, dinero, fama. Uy, hermano, mire, todavía me acuerdo, hermano, cuando una persona, bueno, yo no era así de próspero económicamente como lo soy ahora, pero tenía mis cosas. Y llega un hombre y me dice, un profeta de Centroamérica, y me dice: mire, pastor, esa palabra que usted tiene es una palabra del reino de los cielos. ¿Sabe qué? Usted está desperdiciando lo que Dios le dio. Lo que Dios le dio es para que usted se tape de dinero. Y me propuso un negocio que yo se lo he contado. Hagamos una gira de un mes. Eso fue en Bogotá. Hagamos una gira de un mes. Usted predica lo que sabe predicar. Y al final de cada prédica yo entro y hago mi trabajo y le reconozco libres. Yo le voy a dar los mejores hoteles, le voy a dar la mejor comida, se puede untar la comida que quiera, le doy lo que sea,
y le garantizo en un mes 100 millones de pesos. Si alcanzamos a llegar a una colonia en los Estados Unidos hispana, yo le garantizo, nos llevamos otros 10 días, pero yo le garantizo 120 millones de pesos para usted. ¿Usted se imagina, hermano, que yo hubiera estado bajo en el depósito espiritual y hubiera empezado a pensar, yo me voy hoy, vengo dentro de 40 días, mes y medio, pongámosle, me voy hoy sin nada y regreso con 120 millones de pesos? ¿Usted cree que donde ande yo bajo del depósito espiritual me pongo a meditar en eso y al final diga que sí en lo que había terminado? Porque entre otras cosas lo que hizo Balaán y lo que pude hacer yo fue corromper el don, corromperlo. Yo le dije, no, hermano, no, ¿cómo le ocurre? ¿El ministerio acaso Dios me lo dio para eso, para volverlo un negocio? No, es que usted va a hacer su trabajo. Si alguien va a cometer pecado soy yo, no se preocupe. Usted va a hacer... No, hermano, eso es poner al servicio del diablo, escúcheme, al servicio del diablo lo que Dios nos dio. ¿Quién entiende eso? Puede ser que usted conozca a alguien que Dios le dio algo muy hermoso, muy, muy poderoso, pero que detrás, le repito, detrás de algo material, los he conocido, detrás de una mujer, detrás de dinero, detrás de fama, se conectaron con el reino de las tinieblas y terminaron lamentándose, con dolores, con sufrimientos, en desgracia, en frustración, en ruina, en miseria, sin hogar, sin familia. Porque cuando alguien se conecta con el reino de las tinieblas hay destrucción. ¿Hay qué? ¿Qué hay? ¿A qué vino el diablo? A matar, a robar, a destruir. Eso es. Entonces, mire cómo un profeta de Dios al final terminó muriendo como un impío, como uno más. Ahora, mire lo que le pasa a este. Jueces capítulo 16. Cómo, hermano, gente escogida por Dios. Jueces capítulo número 16. Se conecta con algo más y se pierde. Lea conmigo el versículo 4 y 5. 4 y 5. Dice la palabra: después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. ¿Cuál fue la conexión de reino que hizo Sansón? Con Dalila. Pero no precisamente con el reino de los cielos. No. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, el 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. Oh, yeah. Ella se conecta con dinero, pero ¿sabe qué? Sansón se conecta con ella, con una impía. Son demasiado dolorosas las historias de personas que a mí me han contado. Pastor, uno de ellos venía de por allá del norte de Santander. Pastor, yo tuve una iglesia alrededor de 1,000 personas. Pastor, un día le hice caso a una profeta que llegó a la iglesia. Le hice caso a esa profeta, se conectó con ella y todo lo que ella me mandó a hacer lo hice. Y me separé de mi esposa porque Dios, a través de esa profeta, ahora entiendo que era una mentirosa, era una enviada del diablo. ¿Por qué no lo pudo ver en ese tiempo? Porque estaba vacío del espíritu y estaba lleno de carne. Me mandó que me separara de mi esposa porque esa no era mi esposa. Y me dijo que ella era la esposa que Dios había diseñado para mí, que el diseño original
era que ella y yo estuviéramos juntos, y se mandan unas palabras rebuscadas, no, que el diseño celestial, ¿ah? El diseño de reino, era que él dejara a su esposa con 2 hijos y se casara con ella. Y el tipo lo hizo así. Y estuvo en la cárcel 8 meses, después de que perdió la iglesia, después de que dañó cantidad de familias. Escuche, después de que dañó cantidad de familias, estuvo en la cárcel por esa mujer. Uy, pastor, ¿quién va a creer que vea, usted viera, pequeñita esa mujer, tierna, uno la miraba como indefensa, una mujer de Dios, pero ¿sabe por qué no discernió el instrumento del diablo que era? Andaba en la carne. La vio y yo creo que dijo, wow. Y creo que fue música para sus oídos cuando le dijo, tu esposa, la que hoy es tu esposa, no es el diseño original de Dios. Si quieres entrar en el diseño original de Dios, para que Dios te levante y te haga rey, sacerdote en esta tierra, así se lo dijo, tienes que separarte de esa mujer. Esa mujer te estanca, esa mujer te frena. El Señor te dice que tienes que obedecer a sus mandamientos y a sus propósitos. Que cuando te hayas divorciado de ella, te va a mostrar cuál es la mujer que necesitas. Claro, negocio redondo. La abandona, se divorcia de ella y le dice, bueno, ¿a quién tengo que esperar? No la tienes que esperar, soy yo. Aunque se casaron 3 meses después, empezaron a adulterar desde el mismo momento, desde el mismo día que él instauró la demanda. Y preguntan, ¿qué pasaría? ¿Qué sería? Yo no sé. Yo hice la voluntad de Dios. ¿Quién medianamente sensato, hermano, va a creer que se tiene que separar de su esposa? Con hijos, un hogar, una familia bonita. ¿Quién? El que esté lleno, hermano, de anhelos, el que esté lleno de deseos para conectarse con el diseño del diablo y no con el diseño de Dios. Pero el que está lleno del Espíritu, ¿sabe qué? Ese resiste el diseño del diablo. Dice, no. Mire, yo debería vivir arrodillado, llorando. Yo no me debería parar de ahí, hermano, en agradecimiento a todo lo que el Señor ha hecho por mí. Porque en mis fuerzas yo no creo haber podido pasar tantas cosas como las que he vivido y que no me gusta contar si el Señor no me lo permite. Pero le quiero decir que una vez alguien me dijo a mí, alguien gracias al Señor conozco lo que son los profetas, alguien que se hizo pasar por profeta me dijo, su esposa no es su esposa. Así me lo dijo. Su esposa no es su esposa, y me dijo unas palabras parecidas a las de este varón. Usted se tiene que separar de su esposa, que su esposa es esa mujer, una servidora de la iglesia. Yo le dije, míreme a los ojos, le dije yo a ese tal profeta, le dije, míreme a los ojos y escúcheme bien lo que le voy a decir. El Señor te reprenda, Satanás. Yo sé dónde estoy y dónde me ha puesto Dios, y yo sé que esa mujer me va a acompañar hasta que yo me muera, así que te reprendo y no te quiero volver a escuchar. Oiga, porque es que con una autoridad que le dicen, con una autoridad como que vinieran del cielo, vienen del infierno, hermano, y lo quieren conectar a usted y a mí con el infierno. Cuidado con eso. Dígale al que tiene a su lado, cuidado con eso. Y hermano, las conexiones con el infierno, Satanás siempre está tratando de ponerlas. Créale a algo, hermano, en los negocios. Yo he conocido cristianos, escuche, yo he conocido cristianos con unas empresas hermosas, con unas empresas, toman una mala decisión, se dejan llevar por el anhelo, por el deseo. Se dejan llevar, hermano, por la grandeza que alguien les pinta. Toman una decisión, se conectan con el reino de las tinieblas y para abajo. ¿Qué pasó? Me quitaron todo, no me quedé en nada. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque tomaron una mala decisión y en vez de conectarse con el Señor, se conectaron con el reino de las tinieblas.
Síguenos. En Facebook como Pastor Héctor Cortés. En Twitter como @CMVVillavo. En Instagram como @auténtica Villavicencio. Y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.